Este segundo ejercicio es muy parecido al anterior, en el cual tenemos un bloque apoyado sobre una superficie horizontal y ahora hay una fuerza que tira de ese bloque, pero ya no tira horizontalmente, sino que tira con una cierta inclinación, que es de 30 grados respecto a la horizontal. Y nos vuelven a hacer las mismas preguntas. Si la fuerza vale 10 newtons, ¿cuál será el valor de la aceleración que adquiere ese bloque? Y por otro lado, si en lugar de 10 newtons tuviera otro valor, ¿cuál tendría que ser ese valor para que el bloque se mueva con movimiento rectilíneo uniforme? Entonces, repetimos los pasos que tenemos que aplicar siempre en este tipo de ejercicios. El primero es definir las dos direcciones en las que voy a estudiar el bloque. La primera es la dirección del movimiento, y esa es a la que voy a llamar dirección X. El bloque se va a mover horizontalmente, luego esa va a ser mi dirección X. Y la otra es la perpendicular a esta, es decir, esta va a ser mi dirección Y. Después de haber definido las direcciones, lo que voy a hacer es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. En este caso, como es un bloque con masa, va a actuar el peso. Esa la vamos a tener siempre. Por estar el bloque apoyado sobre una superficie, tendremos una fuerza normal que siempre es perpendicular a la superficie, así que será en ese sentido. Y en caso de que el bloque deslice sobre la superficie, vamos a tener un rozamiento que se va a oponer a ese deslizamiento, va a ir en sentido opuesto al deslizamiento. Así que primer paso, definir las direcciones. Segundo paso, dibujar todas las fuerzas. Tercer paso, vamos a ver si todas las fuerzas están o bien en la dirección del movimiento o bien en la dirección perpendicular. En este caso tenemos el peso que actúa en la dirección del eje Y, es vertical. Tenemos la normal, que también es vertical, luego coincide también con la dirección del eje Y. Tenemos la fuerza de rozamiento, que es horizontal, con lo cual coincide con la dirección del eje X. Y tenemos la fuerza F, que tiene este ángulo de 30 grados, lo cual hace que no coincide ni con la dirección del eje Y ni con la dirección del eje X. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Descomponer esta fuerza en otras dos, una que actúe en cada eje. ¿Cómo hacemos esto? Pues por un método trigonométrico. Yo voy a descomponer la fuerza F en dos, una que será en esta dirección, que será Fi, y otra que actúe en esta dirección, que será Fx. Y si os fijáis, lo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo que tiene esta forma. De manera que la hipotenusa vale vale F, este cateto de aquí arriba vale Fx, este cateto de aquí, este, coincide en tamaño con Fi, y este ángulo de aquí son 30 grados. Así que aplicando las definiciones del seno y el coseno, el seno de 30 es, seno de un ángulo es cateto opuesto dividido entre hipotenusa, es decir, Fi entre F, de donde obtengo que Fi es F por el seno de 30. Y para el coseno, lo que tengo es el cateto contiguo, es decir, coseno de 30 grados es cateto contiguo a este ángulo, es decir, el cateto que coincide con uno de los lados del ángulo, entre hipotenusa, es decir, entre F. Y despejando obtengo que Fx es F por el coseno de 30. Y si sustituyo 8,66 newtons. Así que esta fuerza F,
que en este primer apartado tiene un valor de 10 newtons, la he descompuesto en dos. He sustituido esta fuerza F de 10 newtons por otras dos. Elimino la F y pongo dos distintas, que son Fi y Fx. Fi es vertical hacia abajo y tiene una intensidad de 5 newtons, y Fx tira hacia la derecha con un valor de 8,66 newtons. Y ahora sí, todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo las tengo o bien en la dirección Y o bien en la dirección X. Y puedo empezar a hacer el estudio como hacemos siempre. Vamos a estudiar primero el eje Y. En ese eje tengo tres fuerzas. El peso, que es m por g, es decir, 3 por 9,81, 29,43 newtons. En ese eje también tengo la fuerza Fi, la componente Y de esa fuerza que me daban inicialmente, que hemos calculado que valía 5 newton. Y tenemos la normal, que aún no sabemos cuánto vale, pero podemos calcularla. ¿Por qué? Porque en el eje Y no hay aceleración. El bloque no se va a mover en este eje y si no se mueve no puede tener aceleración. Si no hay aceleración, puedo aplicar la primera ley de Newton, que nos dice que la fuerza resultante en ese eje tiene que ser igual a cero, por el hecho de no haber aceleración. ¿Cuánto vale la fuerza resultante en este eje? Bueno, pues en este eje tengo tres fuerzas actuando, dos hacia abajo y una hacia arriba. ¿Cómo calculo la fuerza resultante? Pues restando las que van en un sentido menos la que va en el otro sentido, es decir, peso, que va en un sentido, más Fi, que va en el mismo sentido, menos normal, que va en sentido contrario. Esa es la fuerza resultante, las fuerzas que van hacia abajo menos la fuerza que va hacia arriba. Y esa fuerza resultante tiene que ser igual a cero. De donde llego a la conclusión de que la normal vale lo mismo que la suma de P y de Fi. Es decir, 29,43 más 5, 34,43 newtons. Si estudiamos el eje X, en el eje X sí vamos a tener una aceleración. Tenemos que averiguar cuánto vale, pero la aceleración va a ser distinta de cero. Si la aceleración es distinta de cero, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Y esa ley nos dice que la fuerza resultante en este eje va a coincidir con la masa por la aceleración que yo tenga en ese eje. Y si despejo la aceleración, que es lo que me piden, será fuerza resultante dividido entre la masa. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza resultante? Vamos a ver qué fuerzas actúan en ese eje. En ese eje tengo dos fuerzas, tengo la fuerza X y tengo el rozamiento. La fuerza X va en favorable al movimiento y la fuerza de rozamiento va en sentido opuesto, así que la resultante será la diferencia entre ambas, Fx menos fuerza de rozamiento. Fx sé cuánto vale, lo calculé antes, vale 8,66 newtons. La fuerza de rozamiento aún no la he calculado, pero la puedo calcular ahora. La fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, es decir, 0,2 multiplicado por 34,93. Eso queda 6,99 newtons. Así que la fuerza resultante es Fx 8,66 menos fuerza de rozamiento 6,99. Y esto queda 1,67 newtons. Pues sabiendo el valor de la fuerza resultante y sabiendo el valor de la masa, puedo calcular la aceleración. Y queda una aceleración de 0,56 metros
partido de segundo al cuadrado. En este caso, cuando estudiemos el segundo apartado, vamos a ver que al cambiar el valor de la fuerza F nos va a afectar a los dos ejes, tanto al eje Y como al eje X. ¿Por qué? Porque esa fuerza yo la había descompuesto en dos, una en cada una de esas direcciones. Y al cambiar este valor de F, me afecta tanto a FY como a FX. Así que voy a tener que volver a hacer el estudio desde el principio. Vamos a volver a estudiar lo que ocurre en el eje Y y vamos a volver a estudiar lo que ocurre en el eje X. En el eje Y vuelve a ocurrir que al no haber movimiento no hay aceleración. Y por tanto voy a aplicar la primera ley de Newton. Es decir, y vuelvo a tener lo mismo que antes, que el peso más la fuerza en Y menos la normal tienen que ser igual a cero. Y de aquí llego a la conclusión despejando de que la normal será igual al peso menos la normal. Perdón, menos la fuerza en Y. Y la fuerza en Y era F por el seno de 30. Como no conozco el valor de la fuerza F, no puedo calcular el valor exacto de la normal. Solo sé que va a ser el peso, que era 29, algo, no me acuerdo cuánto. 29,43 más, perdón, que lo puse mal, más F por el seno de 30. Y es lo único que puedo calcular de momento del eje Y. Así que nos vamos al eje X. Y en el eje X, en este segundo apartado, tampoco vamos a tener aceleración, porque nos dicen que sigue un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, no tiene aceleración. Con lo cual también vamos a aplicar la primera ley de Newton, que nos dice que la fuerza resultante en el eje X tiene que ser igual a cero. Es decir, en el eje X tengo por un lado la fuerza X y por otro lado la fuerza de rozamiento. Van en sentidos contrarios, luego las resto. Así que en este eje, despejando, tengo que, o sustituyendo mejor dicho, fx, que es f por el coseno de 30, menos la fuerza de rozamiento, y la fuerza de rozamiento es muy por la normal, es decir, 0,2, que es el valor de mu, el coeficiente de rozamiento, por la normal, que es 29,43 más f por el seno de 30, eso tiene que ser igual a 0. Voy a hacer esta multiplicación 0,2 por lo que hay en el paréntesis y reordenarlo un poco. Y de aquí puedo despejar el valor de f, que es lo único que no conozco. Voy a borrar aquí arriba. Despejando, me queda que f será igual a 0,2 por 29,43 dividido entre coseno de 30 menos 0,2 por el seno de 30. Y eso queda un valor de 7,68 newtons. Como veis, el ejercicio es un poco más engorroso cuando tengo que descomponer la fuerza, pero los pasos que tengo que seguir en el fondo son siempre los mismos. Primer paso, definir las direcciones. Segundo paso, dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Tercer paso, si alguna fuerza no coincide con las direcciones que habíamos marcado, la descompongo en esas direcciones y a partir de ahí, simplemente, en cada uno de los ejes aplicar primera ley de Newton en el caso de que no haya aceleración, segunda ley de Newton en el caso de que sí haya aceleración en ese eje y resolver la ecuación que nos quede.